Bienvenidos a Leca Visión. Hoy tenemos un tema muy especial, un poco polémico. El tema es pastores en la política. El aumento de la presencia evangélica en la política nos hace cuestionar, repensar y dar una relectura de lo que está pasando con los evangélicos. Como diría Alberto Fujimori en el año 90, cuando se conectó con líderes evangélicos, él dijo, el pueblo evangélico es el león dormido. Si ese león dormido se despierta, podemos cambiar el Perú. Llegó con Cambio 90 al poder y llevó a 22 parlamentarios evangélicos, puso a un segundo vicepresidente como el pastor Carlos García en su plancha presidencial. Luego sabemos lo que pasó el 5 de abril del 92, cerró el Congreso y hasta ahí parece que terminó la participación política de los evangélicos. Pero creo que tuvo razón cuando dijo que el pueblo evangélico es un león dormido. La pregunta es, ¿cómo está ese león? ¿Está herido? ¿Está vigoroso? ¿Está agonizando? ¿O está a punto de desaparecer? El tema para hoy entonces es los pastores en la política. Pero antes quiero presentarles a mis invitados muy especiales, el doctor Abner Pineda, ¿verdad? Así es. Él está con nosotros. Él fue un líder universitario, yo todavía era muy muchacho, en las famosas AGU, Asociación de Grupos Universitarios del Perú. Fue un líder muy interesante. Ha sido abogado de la Asamblea de Dios del Perú también por varios años. Un abogado muy exitoso. Ahora también es pastor y reside acá en California. Así que, Pastor Pinedo, un saludo para el programa y también para el Perú por Fiestas Patrias. Pues buenos días para todo el mundo, especialmente para ti, Moisés. Es un gusto poder participar en tu programa que entiendo que estás con unas ganas de hacer muchos goles. Y estamos para, y estamos Sí, para apoyarte, ¿no? Y gracias, por gracias. supuesto también un saludo al Perú, un saludo a la iglesia, un saludo al nuevo gobierno que se va a instaurar eh, pues el día 28 de julio, ¿no? Y como todos buenos cristianos y buenos peruanos, eh, independientemente de mayores o menores simpatías, tenemos que hurgar, esperar lo mejor, ¿no? Lo mejor porque Dios tiene siempre mejores planes para el país y por supuesto la iglesia es parte inevitable de esa unión de esfuerzos, unión de voluntades, de espíritus para que hayan cambios positivos en el país. Contento Gracias. de participar contigo. Gracias, Abner. También está Luis Heredia, él es misionero con una amplia trayectoria en las misiones y también es un trabajador social, peruano también residente aquí en California. Así que saludos, Pastor Heredia, para el programa de Leca Visión y también para el Perú. Primeramente agradecido con Dios por la oportunidad y me siento muy honrado y además muy humilde de sentarme con dos de las personas más icónicas que yo conozco en mi testimonio cristiano, tanto el doctor Abner Pinedo, pastor Abner Pinedo, un gran saludo también a usted, pastor, y doctor Moisés Leca. Soy el más pequeño del grupo y me honro mucho y pues vengo aquí como uno que siempre tiene sed de aprender. Y yo me acuerdo del pastor Pineda, pues en 1996, cuando fui enviado al Perú y me dieron el tour en el Seminario Bíblico Andino, en la sede nacional Asamblea de Dios del Perú. Su cuadro posaba con una gran pinta y una gran elegancia en los pasadillos, en los pasadizos de la sede central de la Asamblea de Dios del Perú. Y se detuvieron a nuestros guías a darnos un poco de su historia como el abogado que ganó el juicio que terminó como resultado siendo adquirida la sede central en Pueblo Libre, que hasta el día de hoy sirve. No sé desde qué año, el pastor Pineda no lo dirá, pero muy orgulloso de un as del Evangelio como él. Siempre lo he estado con un cariño y un amor muy grande por él, su esposa, la doctora y pastora también, Nancy. Aquí le mando un saludo desde aquí. Pastor Leca, cuando yo llegué a la Asamblea de Dios del Perú en 1996 y me invitaron a la Convención Nacional, usted era el abogado, sin ser abogado, el hombre que luchaba por los derechos de los pastores débiles, de los vulnerables, de los olvidados, y como un parlamentario golpeaba usted la carpeta y exigía derechos No, y no, no tanto, beneficios, no tanto. citando la palabra de Dios con un efervesciente. Por eso les he dicho a los dos en persona
¿Qué hacen aquí? Usted debería ser políticos, presidentes, Ah, gobernantes. Ustedes pierden su tiempo. Debería estar en no, el Parlamento, no nos quiera hablando de mucho, parte de Dios. no nos quiera mucho. Gracias, hermano Luis. También está con Y nosotros Moisés Junior, no Moisés. quiero pasar la oportunidad, estoy viendo la pantalla. Moisés Junior, ustedes los lecas son un ejemplo, y lo digo con toda sinceridad porque mis hijos mayores, pues no tengo la fortuna de tener un seguidor, discípulo, hijo mío. Respetan, quieren, aman la obra de Dios, pero Moisés, te felicito, hijo, y pastor también son un team ejemplar para la iglesia. Yo pensé que eso solo pasaba en la iglesia anglosajona, pero muy honrados de verlo en la iglesia latina. Muchas gracias por la invitación. Al Perú, Gracias. nuestro amado Perú, de quien Bueno, soy misionero por los últimos 30 años exactos. ya, Hasta el muy bien. 2020, 2024 que vivimos ahí tratando de hacer nuestro Gracias. estudio de trabajo social. Muy agradecidos. Gracias, hermano Luis. Después está Moisés también Enrique. Moisés Enrique está con nosotros, el maestro de historia, de inglés y español en el sistema educativo norteamericano. Y un saludo rapidito, Moisés. Sí, un honor poder estar aquí con ustedes, pastores, y poder aprender. Me gusta poder escuchar diferentes perspectivas y poder analizar cómo podemos como cristianos hacer una diferencia en nuestro mundo, como lo dice la palabra, hacer discípulos y ser sal y luz en la tierra donde quiera que vayamos. Así que estoy muy honrado y bendecido de estar aquí. Muy bien, al grano. Vamos al grano, Pastor Pineda. Am, Claro que sí. el pastor, los pastores deben participar en política, en la vida política partidaria, ¿o cree usted que es incompatible con el llamado ministerial? He estado pensando cuando me mandaste las preguntitas y sí, tengo varios comentarios que hacer. La primera cosa que este es un tema pues ampliamente debatido, ¿no? No estamos inventando la rueda, ¿no? En América Latina y en el mundo en general y en las iglesias cristianas, este es un tema muy importante. Como pastor y como un eterno aprendiz de teología, puedo decirte que no existe un mandato bíblico explícito que diga que los pastores deben o no deben participar en política. Es la primera cosa que quiera decir, ¿no? Por supuesto, hay argumentos en favor y en contra de las dos Sí. posibilidades, ¿no? Quienes consideran que sí se puede participar en política, primeramente se tiene que distinguir entre lo que es un pastor a lo que es un cristiano en general, ¿no? Porque un pastor es alguien que ha sido llamado, creo yo, a una función muy concreta. La palabra de Dios es muy descriptiva cuando nos dice a los ministros cuáles son nuestros roles, ¿no? Así que quiero tomar la pregunta de una manera más amplia. Yo repreguntaría es si los cristianos evangélicos en América Latina, por ejemplo, o en América en general, debemos o no participar en política. A eso yo quisiera responder más que al pastor como, o como representante o como líder de una congregación, ¿no? Mm, Creo que hay muchos argumentos para que el cristiano en general sea un elemento activo en política. Empezamos con Génesis, ¿no? En Génesis 1:28 es el primer texto que yo he expuesto más o menos en 100 conferencias cuando participé en política el año 84, 85 en Perú. Estaba participando muy activamente. Recuerdo, ese es el texto favorito que yo habré predicado por lo menos unos 100 sermones, ¿no? Le voy a leer para que vean mm, cómo este es un mandato claro de motivación a la participación. Dice Génesis 1:28, y les bendijo Dios y les dijo, estamos hablando de la primera pareja humana, ¿no? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y luego dice, y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es claramente lo que Dios está dando, es delegando su autoridad en los seres humanos, en especial en sus hijos, para que no solamente poseamos la tierra, sino la administremos, la controlemos, la sojuzguemos, la señoreemos, ¿no? Así que ahí hay un mandato cultural de hacer gobierno, de ser gobierno y hacer gobierno. Así que si alguien quiere una justificación de una participación plena en política, ahí tiene la bendición de la palabra de Dios. Pero también yo me voy a las cartas paulinas, ¿no? Y en las cartas paulinas recuerdo un texto maravilloso que está en 1 Corintios 6:3, ¿no? Que dice lo siguiente, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? mm.
cuánto más las cosas de esta vida, wow. O sea, de hecho, el cristiano, su sola presencia en cualquier nivel de la vida nacional, en la sociedad en general, ¿no? Ya se convierte en un líder nato y se convierte en alguien que es capaz de poder administrar las cosas de la vida, de hecho, ¿no? Pero luego Jesús mismo, luego el mismo Señor Jesús nos da el mandato de decirnos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es de que nos está hablando de que debemos influir en la sociedad, en el mundo de las leyes, ¿no? Y modelos bíblicos tenemos extraordinarios, ¿no? En la vida, por ejemplo, hay personas que ocuparon cargos de gobierno extraordinarios. Empezamos, por ejemplo, con José en Egipto, ¿no? Donde un simple hijo de familia, el niño menor prácticamente, terminó siendo gobernador en Egipto, ¿no? De Daniel, ¿no? Terminó siendo primer ministro, terminó siendo un hombre de gobierno. Nehemías mismo, de ser un simple trabajador, un servidor en el palacio del rey, terminó siendo el gobernador, ¿no? Terminó ocupando una posición importante. Y cosa interesante, ninguno de estos es pastor. Ninguno de estos ha tenido así el llamado a ser un pastor. Es decir, cuando personas con principios bíblicos participan en política, obviamente van a promover la justicia, van a promover la protección de valores, van a promover la libertad religiosa, el bienestar de los más vulnerables, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto, hay quienes dicen que no, no se debe participar en política, menos un pastor, ¿no? Yo creo que la misión principal del pastor es predicar el evangelio, discipular y cuidar espiritualmente de la iglesia de Cristo. Cuando uno participa en política, generalmente hay la tendencia de que se generan divisiones. Cuando un pastor se identifica con un partido político, en ese momento puede dificultar que personas con otras opiniones políticas, por supuesto, ya van a tener una especie de barrera para recibir el ministerio suyo, el ministerio como pastor, ¿no? Es decir, existe el riesgo de que la iglesia como iglesia sea utilizada para fines políticos o que el poder político desplace las prioridades que tiene el siervo de Dios, que es la extensión del reino de Dios, ¿no? Ahora, dentro de estas dos opiniones, no, una totalmente en favor y una prácticamente en contra, yo tengo la posición intermedia, ¿no? Yo creo que muchos líderes debemos de distinguir, ¿no?, entre la participación política de un creyente y el ministerio pastoral que Dios puede haber llamado a alguien en particular, ¿no? Según esta perspectiva, todo cristiano, yo creo que tiene el derecho y en algunos casos la responsabilidad de participar en la vida pública, de votar, de servir en cargos públicos e inclusive postularse para un cargo. No veo ninguna incompatibilidad. Sin embargo, un pastor que decide, ¿no?, entrar en la política, yo creo que debe dejar o suspender su ministerio pastoral por un tiempo, mientras ejerza un cargo político, para evitar conflictos obviamente de interés, pero sobre todo para preservar el ministerio de la iglesia, ¿no? En América Latina han habido pastores extraordinarios, ¿no? Que han sido diputados, senadores, alcaldes, candidatos presidenciales, inclusive presidentes o vicepresidentes. Pero ¿cuáles han sido los resultados? Han sido muy variados. Algunos han ganado un tremendo reconocimiento por su servicio público y por su testimonio impecable, mientras que otros han enfrentado críticas porque han mezclado la autoridad espiritual con intereses partidaristas y ahí hicieron no un papel, sino un papelón, Un ¿no? papelón. Y eso nos da vergüenza a todos los cristianos. Es decir, que esto demuestra que el éxito o el fracaso depende más del carácter, la ética y la preparación de la persona que de su posición de pastor. Ese sería el primer comentario que quería compartir. Gracias, doctor Pineda. Pastor Luis, le damos unos 2 minutos. ¿Qué opina? En 2 minutos, gracias. Yo respeto muchísimo la posición central que ha tomado, pues, Abner Pinedo es como un catedrático en el Evangelio. Mis respetos, muy bien expuesto. Entonces, yo tomaré la parte de la derecha, porque la izquierda debería ser una posición que se opone, ¿no es cierto? Y Hay que desde hacer un esta contrapunto, no hay problema. a eso me Está estoy de refiriendo. presión.
Y con eso quiero decir que como representante de la derecha estoy totalmente de acuerdo con que quiero entender que cuando usted ha titulado pastores en la política, más bien debió ser titulado, o me hubiera gustado a mí que sea titulado líderes cristianos en la política. Si lo tomo de los pastores, yo no puedo hablar mucho porque yo he sido pastor interinamente las veces que me han enviado a abrir iglesias en diferentes partes de Latinoamérica. Sin embargo, no tengo ese carácter paciente y sedentario uno que ama profundamente y visita y se cuida de sus ovejas, ¿verdad? Sin embargo, basado en el diccionario de la Real Academia Española, política es lo que pertenece al Estado. Y el Estado aquí en Estados Unidos, federal, en el Perú central, es lo gubernamental, el departamental o estatal, que también tiene que ver con los departamentos del Perú y sus distritos, y el local, que tiene que ver en ambos lugares con sus municipios, tiene que ver con los negocios del gobierno, ¿no es cierto? El problema sería que la política entrara en el líder religioso y no que el líder religioso entrara en la política. Porque como dice bien el pastor Abner Pineda, perdón, si nosotros entramos en la política, nosotros traemos la luz a la oscuridad. Si nosotros no traemos la luz a la oscuridad, ¿quién va a traer la luz a la oscuridad? Tomemos de ejemplo ¿cómo se llama? El gobierno peruano. La idiosincrasia de la corrupción que existe es precisamente por ese tabú que existe de que el líder cristiano, para no mencionar pastor, no debería estar en política por ese conocido refrán que se sabe de memoria, que el que milita las cosas del Señor no se enreda en en los negocios del mundo. Pero, sin embargo, la postura que pone el maestro Pineda es importantísimo entenderlo. El gobierno también tiene una parte ministerial y creo que sí habría que extender esta retórica aquí, este punto, tendríamos que abordarlo desde el punto ministerial. ¿A qué se refiere el gobierno con ministerial cuando la iglesia también tiene ministerios? Se refiere al servicio público. Se refiere a posturas de confianza pública y de seguridad nacional, la administración de justicia, los poderes del Estado, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana, los policías, los carcelarios y todas sus ramificaciones que están partidas por la mitad en el Perú porque no hay luz, todos operan en la oscuridad. Si bien es cierto, decimos, en la tierra de no de la organización de la iglesia, sino del organismo de la iglesia, del ser viviente de la iglesia que representa a Jesucristo, ¿quiénes somos los llamados a sentir el pulso de Dios? ¿Quiénes tomamos el pulso de Dios? ¿Son los políticos? De ninguna manera. Somos los siervos de Dios y en especial aquellos hombres pastorales que se dedican a orar por horas, que se despiertan, que se despiertan en la madrugada y a otros que el Señor los despierta en la madrugada cuando estamos desocupados para poder tener una interacción íntima. Yeah. Y en ese sentido, viene el político. El político es dicho de una persona que interviene en las cosas de gobierno, en los negocios del Estado. Vayámonos a Moisés y su suegro. No estaba gobernando Moisés cuando estaba sentado en una silla con una cola, para decirlo en peruano, una fila, para decirlo acá, con una fila de cientos de personas buscando solucionar sus problemas legales y de diferentes aspectos de la administración pública. Yeah. Sí. Claro. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes que tienen de memoria los nombres, se me ha escapado ahorita el suegro. ¿Cómo se llama? Jetro. ¿Qué le dijo Jetro? A ver si Jetro le concretiza, dio... Pastor Luis, si concretiza. Ya, La pregunta. Jetro entiende que si Dios llama a uno, no lo llama para cola del león, lo llama para cabeza del león, lo ve con una autoridad. Como dice el pastor Pineda, bien educado, bien formado, ahora bien informado con los papeles que están en la pared. Y ahora los profesionales, ustedes en el máximo de ello, del Evangelio, somos los más llamados. Gracias. A poner la premisa del Señor en medio de la oscuridad que está en la política. Muchas gracias. Moisés, Enrique, ¿cuál es tu opinión? Sí, estoy muy de acuerdo con los puntos que está hablando aquí los pastores y lo que dijo el pastor Pinedo me pareció muy interesante, que el cristiano es un líder innato. Somos luz y la luz no se puede esconder. Somos sal y causamos diferencia en el ambiente. Traemos la luz de Cristo a donde quiera que estemos. Yo pienso que cada cristiano tiene un deber de
transformar, de cambiar, de activarse en su comunidad, en su vecindario, en su familia, ¿verdad? Y ser esa luz. Pero también el punto que hablaba el pastor Pinedo, estoy de acuerdo que para el pastor, ¿no? Que el pastor tiene ese deber de cuidar a sus ovejas, de darles de comer espiritualmente, de aconsejarlas y estar con ellas. Yo pienso que estoy muy de acuerdo con lo que dijo, que no se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Por un tema de tiempo, ¿verdad? Y de energía. Si estás como político, tu tiempo no te va a dejar estar con tu rebaño. Así que sí tendrías que poner en pausa, ¿no? Tu pastorado. Pero obviamente tenemos que pensar en esas cosas. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Yo pienso que cada líder cristiano, como decía el hermano Heredia, ¿verdad? Que cada líder cristiano, que ya somos líderes porque tenemos a Cristo, un liderazgo diferente, un liderazgo honesto, un liderazgo que busca al más necesitado, al olvidado, a la persona que nadie ve. Ese líder cristiano tiene ese deber, ¿no? Tiene ese poder que tenemos que tener, ¿no? Así que, pero cuando se refiere a un pastor, porque también en leyes, ¿no? Aquí en Estados Unidos, a ninguna iglesia puede favorecer a ningún partido político por las leyes de los impuestos, ¿no? La 501(c)(3), que ninguna iglesia puede públicamente, ¿verdad? Estar o apoyar a un partido, así que eso no funcionaría en ese país. Lo que quería es ser más específico. Mencioné el tema de los pastores. Yo estoy de acuerdo que los cristianos en la iglesia, que ciudadanos cristianos, tienen todo el derecho, todo el deber de participar en la política y optar por cargos públicos. Pero hay una situación que me puso a pensar. Es muy poco, casi un 0,02%. No se ve sacerdotes o curas dejando su actividad clerical para ser políticos. ¿Por qué hay un aumento de pastores para presentarse a cargos públicos, inclusive para ser presidentes? Entonces, ¿a qué cree que se debe eso? ¿No creen ustedes que hay una mirada como que despreciar lo eterno por optar lo temporal, dejar el poder de Dios por el poder de la tierra? ¿No les parece que es algo que no hay mucha congruencia? ¿Qué les parece eso, Pastor Pineda? La verdad es que creo que ya es un tema de inmadurez ministerial. No, es lo mismo que Perú, por ejemplo. Es nomás ver saber que se presentan 30 candidatos, ¿no? Y 10 de ellos podrían ser fácilmente pastores, entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces ya estamos hablando, ya estamos hablando de una inmadurez política, que son hermanos que se han entusiasmado por la posibilidad de ocupar una posición pública. Y yo creo que necesitamos madurar, educarnos, y esa gente que siente que Dios le está llamando, cree que Dios le está llamando, pues deberías buscar buenos consejeros, ¿no? Debería rodearse de gente no que le diga que sí a todo, ¿no? Lo que dice el reverendo, el ministro, ¿no? Sino que de verdad yo creo que es un problema de inmadurez, porque la realidad es de que eh, personalmente le quiero contar mi experiencia, ¿no? Y yo participé en política partidaria, he sido candidato a diputado el año 85, en la carrera del año 85, en las elecciones en Perú. Participé con Convergencia Democrática como independiente juntamente con Esteban Roca, me acuerdo, un famoso médico, ¿no? Y lo hicimos, creo que hicimos un buen papel. Se crearon las condiciones para lo que luego pasó, en alguna manera, pasó el 90. Pero ¿qué pasó el 90? Obviamente en el año 85 yo no entré, mi mayor trabajo era pastoral, en el sentido de educar a la iglesia, despertar a la iglesia de la importancia de una presencia evangélica en el gobierno peruano. Eso es lo que yo he creído, ¿no? Pero ¿qué pasó el año 90? ¿Dónde está el doctor Abner Pinedo? ¿En qué parte del gobierno de Fujimori está? ¿Qué relación tuvo con el ingeniero Chinito, no? La respuesta es simple, ninguna. Yo no participé en ninguna sola reunión que estaban preparándose el año 88, 89. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó?
ya cambié de opinión, ya no me interesa el tema político, o yo no creo que los evangélicos debemos participar. No, Dios me llamó al ministerio ese año. Cuando Dios me llama al ministerio y tomé mi primera congregación, me acuerdo todavía de la iglesia primitiva en Breña, ¿no? Ahí en la calle Mantaro 538, lo recuerdo como el día de ayer. Y yo fui instalado como ministro precisamente el año 89, o sea, en plena campaña electoral de la campaña de las elecciones del 90. Y decidí yo no participar. ¿Por qué? Porque yo era un ministro ordenado y ya tenía una congregación. Vinieron a buscarme toda, porque yo seguía siendo abogado del Concilio Nacional Evangélico, en ese momento todavía, ¿no? Mm. Pero decidimos no participar. Carlos García tomó su decisión individual, personal, ¿no? Y Claro. Carlos Mm. Álvarez, que era el vicepresidente, él entró a ser presidente del concilio cuando él sale. Entonces, lo que quiero decir es que ahí tienes un ejemplo de que si Dios te está llamando a una función política, definitivamente yo creo que va a haber bastante incompatibilidad con una posición pastoral, con un rol pastoral, ¿no? Así que esa es mi experiencia, pero yo lo tengo muy claro. Yo creo que Dios nos ha llamado a los pastores a funciones muy claras. ¿Qué dice la palabra de Dios? El pastor tiene que ser alguien que se dedica a la predicación de la palabra. Es alguien que se dedica a la oración. Es alguien que se dedica al discipulado. Es alguien que se dedica al cuidado espiritual del rebaño que Dios nos pone en nuestra posición, Claro. en el privilegio de servirnos. Así que lo que estamos nosotros es para capacitar conciencias, para desarrollar talentos, no para ayudarlos a que desarrollen el potencial que Dios les ha dado. Yo como Claro. pastor, yo no tengo ningún problema en apoyar a hermanos, a líderes que sientan y que tengan la convicción y que haya evidencias de formación académica, de ministerio, de trayectoria de servicio y todo eso, ¿no? De su capacidad de líder, ¿no? Porque un líder es nato, es propio, ¿no? Tú te das cuenta cuando estás hablando y tratando con un líder, ¿no? Claro. Porque, entonces, cuando nosotros capacitamos a ellos, motivamos a ellos, impulsamos a ellos, no hay nada que no pueda hacerse, ¿no? Y manteniendo los principios y los valores bíblicos, ¿no? Claro. O sea, estamos llamados a evangelizar la política. Alguien Así es, sugirió que hagamos una teología sobre la política, sobre la cultura, ¿no? Entonces, el político se debe a la ciudadanía, es verdad, pero el pastor se debe al reino de Dios. Entonces, así Pastor es. Heredia, ¿usted cree que hay una incompatibilidad también en esas dos investiduras? El pastor, luego dejar el pastorado para dedicarse a la política. Por ¿Qué opinión le merecen? gracias, más bien a reforzar. Creo que he sido llamado para poner un grano de arena desde el aspecto misiológico. Del aspecto pastoral, Pastor Pineda ha metido un gol, como lo hace Messi, ahí pegadito a una esquinita donde ningún arquero puede tapar. Está claro que tiene que separarse, está claro que puede multiplicarse en Solo políticos quedan como 10 minutos. discípulos de, pero déjeme decir esto rápidamente. El aspecto misiológico sí encierra esto porque Jesucristo no solamente fue pastor, no solo fue evangelista, ustedes lo saben bien, también fue apóstolo, que es misionero. Él se despojó, se vino para acá, hizo la tarea física, en ese sentido dejó el trono temporalmente, tal como lo dice Pastor Pineda. Entonces, ¿qué debemos hacer misiológicamente? Misiológicamente debemos hacer lo que dijo el apóstol Pablo, que también queriendo y teniendo el deseo de ser pastor, cuando se quiso quedar en Corinto, ya vino el apedreamiento o el rumor de apedreamiento, porque no era para ser pastor, sino para seguir haciendo misiones. Entonces, en ese sentido de cosas, lo que nosotros debemos hacer es lo que dijo el apóstol Pablo. Y yo me hice algo, todos algo a modo de ganar mayor número para Cristo. Si el pastor de repente está sintiendo el llamado de que el creyente que está en la clase política, entiéndeme por un momento, la clase social política no va a entrar en el Perú, vamos hablando de un país católico apostólico romano y no católico apostólico nada más, no va a entrar voluntariamente a una iglesia protestante a menos que haya una buena razón para hacerlo que fuera más allá de una invitación cordial, y debe ser el testimonio de alguien. Si un pastor tiene la templanza, si un pastor tiene la enseñanza, si un pastor tiene la experiencia, pero sobre todo tiene el amor pastoral, dentro de la clase política se necesitan pastores. Entonces se puede quitar la sotana de pastor, como dice el Pastor Pineda, y ponérsela de misionero o de evangelista y fungir
como uno que sabe amar, como uno que tiene paciencia, como uno que toma decisiones muy, ¿cómo se dice? Mire lo que hizo el hermano Muñante la semana pasada. El hermano Muñante ha logrado que la ONU no se meta nunca más en los asuntos de regir la ideología de género en el Perú. Le cerró la boca al león. Y digo yo, entonces si los pastores y líderes cristianos, temporal o permanentemente, no se meten a la iglesia, como decimos todos, a poner la luz en medio de las tinieblas, si no estamos ahí, esas leyes nos van a terminar acabando a nosotros. Entonces tenemos que ir a hacer la contrafuerza. Esto. Muy bien, La contracultura. estamos de acuerdo De acuerdo sobre a la cultura. la participación del cristianismo en la política. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando el pastor llega a la política y es envuelto por sus vicios y por sus cosas que tiene la política? El peligro para la iglesia es bien grande, ¿no? Entonces dice, los evangélicos están en la política. Cuando Fujimori dijo, los evangélicos son un león dormido, él pensó en lo siguiente, el evangélico tiene credibilidad, tiene la imagen de honestidad, ¿no es cierto? Y eso es muy raro en la política. Entonces, cuando él entró en el año 90, usó ese principio y le decían en las provincias el hermano Fujimori. Nunca fue hermano, por supuesto, pero le decían el hermano, porque logró captar la importancia de la honestidad y de la credibilidad del ciudadano evangélico para bendecir la política. Pero lamentablemente llegaron al Parlamento y no hicieron nada. No hemos tenido casos de pastores que han estado en comisiones muy importantes, han salido salpicados. Entonces, ¿qué sería la recomendación ya para terminar? Nos quedan solamente unos 6 minutos o 7 minutos. ¿Qué sería la recomendación para que las personas que entren al Parlamento siendo cristianas puedan ser la luz y la sal y puedan bendecir a la sociedad? Moisés, comienzo contigo. ¿Por qué tenemos que enseñar a los cristianos a mirar la política como un servicio, ¿no? La realpolitik, ¿no es cierto? Y Diderot dice que la preocupación principal de la política es el bienestar común. Y también dice que toda estructura política no hay ni una que se salve de ser infectado por Satanás y destruir los buenos deseos. Entonces, ¿qué sería la recomendación para los políticos cristianos que deben entrar? Estoy de acuerdo. No, yo veo un pastor allá en Perú que se llama Anthony Lastra, que acusa a tal y a cual, que metió a Roberto Sánchez a una iglesia, oró por él, lo ungió, ese fue el consejero de Pedro Castillo. Entonces, una política folclórica y de un pastor. Entonces, Moisés, ¿qué sería la recomendación para que el pastor no caiga en descrédito? O Sí, el líder evangélico, ¿no? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor, temor a Dios, temor a Jehová. Y cuando un cristiano pierde eso y es envuelto, consumado por el poder, por la fama, por la riqueza, todo se va a destruir. Vemos el claro ejemplo del rey Saúl, que comenzó bien, pero su trono, el poder, seguramente la fama, la aclamación de las personas, terminó en su ruina, ¿no? Desobedeció, el temor a Jehová fue algo que ya no le importó y vemos qué pasó con su reinado y con su familia también. Y eso es un caso, un ejemplo claro que vemos en la política, ¿no? A través de Latinoamérica, corrupción, vemos a personas sufriendo. Yo pienso que cualquier persona que quiere entrar a la política tiene que no entrar por no debe entrar por el poder o por la fama, debe entrar por, como dice la Biblia, amas a Dios y ama a tu prójimo. No, esa Sí. debe tu base y el temor a Jehová, el ser una persona madura que sabe lo que quiere hacer y que conoce su identidad, ¿no? La política busca dar soluciones temporales que son necesarias y son buenas, pero la Biblia da soluciones eternas para el ser humano. Muy bien. Pastor Pineda, ¿qué recomendación daría a los evangélicos que quieren entrar a la política, inclusive a los pastores mismos? Tengo dos modelos bíblicos. El primer modelo bíblico son los líderes de la iglesia primitiva. No veo yo a ninguno de los apóstoles ni a ninguno de los ancianos líderes de la iglesia de Jerusalén ocupando cargos políticos mientras ejercían su ministerio pastoral. Es la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa, veo el modelo de Moisés.
Moisés estaba en el desierto liderando a un pueblo muy complicado, ejerciendo una función política que él no había buscado, Mm, pero llegó el punto en que él sintió como que su vida no tenía valor, no tenía sentido, no tenía dirección. Entonces él hizo una oración que debería ser la oración de todo hermano que quiere meterse en lo que quiera meterse, no solo en política. Dijo, Señor, yo de aquí no me muevo un paso si tú no vienes conmigo. mm, Yo no sé ni a dónde ir, ni por dónde entrar, ni salir. Si tú vienes conmigo, voy a ser victorioso. Es decir, ningún creyente debería meterse en nada, menos en política, si no tiene la seguridad y la convicción del Espíritu Santo de que mm. eso es el llamado al cual Dios le está llamando. ¿Ok? Menos un pastor, voy a dejar el Mm, privilegio, el alto privilegio que ya Dios me ha dado en llamarme al ministerio santo y luego voy a contaminar mi ministerio por una simple función temporal. Yo creo que como pastor estoy llamado a mm, formar mm. discípulos de Cristo, a extender el reino de Dios, a formar conciencias y no he sido Claro. llamado a conquistar gobiernos civiles, temporales. Así que si alguien va a entrar en Mm. política, asesórese con siervos de Dios, con gente madura que lo evalúe y le diga, hermano, bendito sea Dios, usted es el hombre que puede ser una bendición en este país. Pero si yo voy a entrar simplemente porque siento, porque creo o whatever, estoy perdiendo mi tiempo y voy a deshonrar mi testimonio como cristiano. Muchas gracias, Pastor Pineda. Pastor Pineda, un minuto le doy. Me Falta acuerdo de la dos Escuela minutos. de Retórica y Liderazgo del APRA. Yo estuve en el Perú 4 años, ya tomé el pulso del Perú, sé las necesidades sociales que hay, regreso al Perú tan pronto tenga los fondos, porque los estudios yo lo tengo como máster, y regreso a poner una iglesia de formación política para los líderes religiosos. Ayúdenme, formemos hombres con integridad, ayúdenme a hacer una escuela para políticos piadosos. Esto. Para terminar, yo diría a los que quieren ser políticos y son cristianos, asegúrense de dar a Dios lo que es de César y no le den a César lo que es de Dios. No podemos transar lo eterno por lo temporal y si estamos llamados, como dice Pastor Pineda, es un mandato ir. Si Dios te envía, ve, Él va a estar contigo. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esto es Leca Visión. Inscríbase a mi canal, suscríbase, Leca Visión y póngale like. Queremos seguir participando de esta manera, hacer política también desde esta tribuna, el rol profético. Gracias por su atención y muchas gracias por participar. Hasta la próxima.